Vamos entonces a ver la adoración universal de la bestia. Hasta ahora habíamos visto entonces el imperio de la bestia, cómo va a ser de grande, ¿verdad? Es interesante nosotros ver que la bestia en realidad ella va a ser empoderada ¿por quién? Por la bestia. El anticristo va a ser empoderado por la bestia. Yo pienso que el anticristo al principio él no va a saber que está de parte del diablo. Él va a ser un incrédulo que quizás él simplemente va a buscar la paz del mundo, ¿verdad? Como muchas personas han querido y tratan hasta el día de hoy hacerlo, ¿verdad? Tratan de dividir la tierra a Israel, ¿cierto? Y tratar de darle la paz a Israel, tratando de generar dos estados, tanto el palestino como el judío, ¿cierto? Y hay algunos que de la teología del reemplazo que están de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero debemos de saber, hermano, que eso no debe ser nuestra posición bíblica. Porque miren lo que dice Joel 3. Vamos a ir un poquitico a Joel 3, por favor. Es interesante que nosotros veamos eso. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. En el libro de Joel capítulo 3. A ver. Joel 3. Si hermano me puede ayudar, por favor. Joel capítulo 3. El que llegue primero, ¿no? A ver. Joel capítulo 3. Aquí está, yo llegué. Joel 3 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, hablando de la batalla del Armagedón. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo del Señor? Israel. Y dice allí: y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones. ¿Cierto? ¿Desde cuándo? Desde la destrucción del templo del año 70, fueron esparcidos por todas las naciones, como Jesús dijo, y que sería hollada de Israel hasta que cumpla el tiempo de los gentiles. Y luego dice allí: y repartieron mi tierra. O sea que el Señor no está de acuerdo en personas o naciones que quieran dividir la tierra de Israel, ¿verdad? Eso de la solución de dos estados en la nación de Israel, eso no debe ser, ¿verdad? Hasta hoy en día el Papa Francisco hace poco firmó un pacto unilateral con la autoridad palestina, reconociéndole a los palestinos como nación, ¿verdad? Cosa que Israel no estuvo de acuerdo porque no se le tuvo en cuenta. Y hasta ahora, hasta este día, está la situación así. No sé qué va a pasar más adelante. Pero vemos muy claramente que todo aquel que quiere procurar la división de la tierra de Israel, Dios lo va a vengar en el día del Armagedón, ¿cierto? Entonces vemos claramente que Dios no está de acuerdo con que se divida la tierra de Israel. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, 8, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces vemos aquí que la adoración del anticristo se expandirá para cubrir el mundo. Todos los que no tienen todos los que tenían el sello de la bestia le adoraban a él, ¿verdad? Solamente los creyentes, los 144,000, otros judíos también creyentes y gentiles que han creído en él, que no se dejaban poner el sello de la bestia, eran los únicos que no le rendían culto, pero el resto, todo el mundo unido va a estar adorándole al anticristo, y sobre todo después de ver de lo que le había pasado, ¿verdad? Que su herida de muerte había sido sanada, su aparente herida aparentó una resurrección, ¿verdad? Y engañará al mundo entero, porque él viene con poder engañoso, ¿verdad? Apocalipsis 13, 8a nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Pablo también profetizó que el anticristo engañaría al mundo y que recibiría su adoración. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, entonces vemos muy claramente en la segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, que está hablando de ¿qué? El día del Señor, que empieza con la tribulación, sin que antes venga la apostasía, quiere decir
el apartamiento de la iglesia. El apartamiento de la iglesia. Cuando habla la palabra apostasía significa apartarse de, ¿cierto? Y en las versiones antiguas, yo me puse a averiguar, en las versiones más antiguas de la Biblia, antes de la Biblia del oso, en español, en lugar de ponerle apostasía, le colocaron que primero venga el apartamiento, sin que venga primero el apartamiento. ¿Hablando de qué? De la iglesia, hermano. Y dice allí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí muestra muy claramente que hasta que no venga el rapto de la iglesia, el anticristo no se va a manifestar como tal. O sea que nosotros no podemos especular quién es el anticristo, porque a nosotros no nos toca identificarlo a él. Los de la tribulación creyentes sí lo podrán identificar. El resto van a pensar que ese es el hombre que necesitaban, pues, ¿no? O sea que así va a ser. También, por favor, vamos a leerlo también. Yo lo leo del 9 al 11. Nos dice allí que Satanás viene a través del anticristo con poderes engañosos. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es Satanás quien lo empodera a él con poder, con gran poder y señales y prodigios que mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire que podían recibir el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por medio de quién? En la primera mitad de la tribulación, por medio del testimonio de quién? De los 144,000 y también de los 2 testigos. Sí, tremendo. También, por favor, Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Usted ve muy bien cómo blasfemará contra el Dios del cielo. Apocalipsis 13:8b nos dice que todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, los creyentes en Cristo, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, serán la excepción a esta adoración mundial. Ellos no doblarán sus rodillas en adoración a la bestia. Por lo tanto, el anticristo nunca obtendrá dominio absoluto sobre ¿qué? Sobre el mundo. Apocalipsis 13:8c. Y vemos allí muy claramente, así, nos dice el versículo, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los creyentes son aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿cierto? ¿Desde a dónde? ¿Qué dice la palabra de Dios allí? En el 13:8. Que fue inmolado desde el principio del mundo, desde el principio del mundo. Ese plan de redención estaba ya en la mente de Dios desde ¿qué? Desde la eternidad pasada, hermanos. ¿Sí? Apocalipsis 20:15, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego, muy bien. 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y está hablando de la nueva Jerusalén y la nueva ciudad, ¿verdad? Y en el 20:15 está hablando del lago de fuego. Todos aquellos quienes no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es el libro de la vida? Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es el libro de la vida? Esperamos que los siguientes comentarios sirvan para desmitificarlo, ¿verdad? Porque hay muchas especulaciones acerca del libro de la vida. Un libro de la vida es un libro de los vivientes, un registro legal de todos los ciudadanos que residen dentro de una sociedad. Eso hacían las sociedades en ese tiempo. En las sociedades modernas, cuando nace un niño, su nombre o fecha de nacimiento y los nombres de sus padres se registran debidamente. Este registro prueba la ciudadanía y asegura los derechos legales. ¿Sí? Esa era la manera como se procedía y se procede aún en la actualidad con las nacionalidades de cada persona, ¿verdad? En algunas sociedades antiguas, el nombre de una persona era registrado solo en el momento en que era reconocida como un verdadero ciudadano.
lo cual no era necesariamente en el nacimiento. Generalmente los esclavos eran excluidos del libro de los vivientes, porque no los consideraban como derechos, que tuvieran derecho alguno, ¿verdad? En el momento que Juan escribió el Apocalipsis, un nombre podía ser eliminado o borrado del libro de los vivientes con la muerte o inclusive como castigo. Por ejemplo, cuando un gobernante exiliaba o excomulgaba a alguien, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Éxodo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Entonces está clarito. Y Deuteronomio capítulo 9, 14. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Muy bien, y un último más, 25, 6. Deuteronomio. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Bien. En las sociedades modernas, en lugar de borrar o eliminar los nombres, la fecha de la muerte de uno es registrada junto al nombre. Así es como hacen hoy en día en las actas de defunción y todo esto, ¿no? ¿Qué es el libro de la vida del Cordero? Ahora vamos a esto. Este tema se discute apasionadamente entre los creyentes. Si no estás de acuerdo con nuestra interpretación, no hay problema, pero por favor considérala cuidadosamente. Es importante que nosotros, usted ponga atención a lo que vamos a plantear aquí, ¿verdad? No podemos ser dogmáticos, pero aquí vamos a ver un estudio acerca del libro de la vida del Cordero. Por implicación, el libro de la vida del Cordero legítimamente le pertenece al Cordero de Dios Jesucristo, ¿verdad? Y ahí están apuntados todos los que, ¿qué? Todos los que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que han creído que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos personalmente. Este libro es el libro de los vivientes, un registro de todos los que tienen la verdadera vida por la fe en la persona de Jesucristo y la obra de la cruz, únicamente, ¿verdad? Únicamente. Ya que el libro de la vida del Cordero fue escrito desde la fundación del mundo, Dios usó su presciencia para registrar la fecha de nacimiento espiritual de cada persona que alguna vez creerá. Estos ciudadanos eternos vivirán en el cielo y recibirán los derechos de su ciudadanía celestial. Apocalipsis 21 del 22 al 27, por favor. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, ¿cierto? La presencia de Dios es indispensable para entonces nosotros poder ser, ¿qué? Colocados, ¿en dónde? En el libro de la vida, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8? ¿Se acuerdan el versículo 28 y 29? Nos dice así, lo voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, está hablando los creyentes. Porque a los que antes conoció, esa es la presencia de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, a los que estos llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí Pablo le está animando a cada creyente que todas las cosas le salen a bien debido a que Dios lo va a glorificar, ¿cierto? Dios es el autor de toda la salvación y la palabra de Dios dice que si usted ha puesto su fe en Cristo, su nombre va a estar apuntado en el libro de la vida.
Todos los creyentes tienen vida eterna. Por lo tanto, a diferencia de otros libros históricos de la vida, ningún hombre jamás será borrado del nombre del libro de la vida, del Cordero. Una vez que creemos en Cristo, somos salvos para siempre. Somos salvos para siempre, ¿sí? Ahora hay algunos que dicen que cuando una persona pone su fe en Cristo, y algunas personas le dicen, ay, ahorita se acabó de anotar tu nombre en el libro de la vida. No, eso no es cierto. El nombre ya estaba apuntado en el libro de la vida porque Dios es omnisciente. Él sabía de antemano quién iba a estar escrito allí, ¿verdad? Entonces, es increíble ver eso. Veamos Juan 10, 28. Y vamos a ver que una vez creemos en Cristo, somos salvos para siempre, por favor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muy bien, primera de Juan 5, el 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es de sencillo, ¿sí? Yo tenía a mi tía que la estuve visitando ahorita en Colombia hace poco, por ahí unas 3 semanas atrás, y me decía cuál es la diferencia entre el catolicismo y usted como cristiano. Le dije, tía, le voy a hacer 3 preguntas y eso van a marcar la diferencia. Dice, ok. Dice, la primera pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es el Señor y que es el Dios y que es como Hijo de Dios se encarnó y vino al mundo? Sí, claro que lo creo. Me lo enseñaron desde chiquita. Yo, bueno, hasta ahora creemos lo mismo. Segunda pregunta, ¿usted cree que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos? ¿Por usted? Claro que sí, a mí siempre me lo han enseñado. Y yo le dije, ok, tía, esta tercera pregunta va a marcar la diferencia entre el cristianismo bíblico y el catolicismo romano. Me dice, ok, ¿cuál es? Le dije, tía, ¿cree usted que únicamente y exclusivamente por la muerte y resurrección de Jesucristo por sus pecados usted es salva? Me dijo, no, uno también tiene que hacer buenas obras, tiene que hacer esto, tiene que ir a la primera comunión, tiene que ser fiel. Yo le dije, tía, ahí está la diferencia. Somos salvos por la sola fe, por la sola gracia, por la completa obra del Señor Jesucristo y punto, amén. Amén. Hermanos, eso es bien importante. Bien importante. No es Cristo más, es Cristo únicamente. Si no, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. La única manera es si la persona cree en el Evangelio único de Cristo Jesucristo. El Señor, quien murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos. Únicamente es por gracia que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Menciona la Biblia otro libro de la vida. Dios pueda, escúcheme bien, que lleve un libro separado de la vida. Veamos Apocalipsis capítulo 20, 12 y versículo 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien. Salmo 69, 28. Serán raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sí. Y también te yo a leer Filipenses 4:3 nos dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida, ¿verdad? Veamos otro, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí vemos la promesa para todo el que ha creído en Cristo Jesús, quien es vencedor, que nunca jamás que nunca jamás lo borraría del libro de la vida, ¿verdad? Entonces una promesa para la iglesia. En el 13:8, por favor, Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero.
que fue inmolado desde el principio del mundo. Si ve que no estaban escritos en el libro de la vida en el cual estaba antes del principio del mundo. ¿Qué tal Apocalipsis 20:15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, y 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces ahí vemos muy claramente que Dios pueda que lleve un libro separado de la vida, ¿verdad? Puede ser uno o pueden ser dos, ¿verdad? Este registro puede llevar los nombres de todos los que jamás hayan vivido. En su muerte, los nombres de los que no creen en el Evangelio son borrados, ya que estarán muertos eternamente, ¿verdad? Salmos 69:28, por favor. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Ahí está. Y Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces ahí dice que este registro puede llevar los nombres de todos los que jamás hayan vivido. En su muerte los nombres de los que no creen el Evangelio son borrados, ¿verdad? Ya que estarán muertos eternamente. Si es verdad, al final del tiempo, ambos, este libro de la vida y el libro de la vida del Cordero, contienen exactamente los mismos nombres, aquellos de cada creyente únicamente, ¿verdad? Entonces ahí está la posibilidad de que quizás hayan dos, ¿verdad? Apocalipsis 13:9. Vamos allí entonces, hermano. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Mire que la exhortación a la iglesia también decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa fue en la era de la iglesia. Una de la iglesia raptada, pero ahora el Señor también le habla de igual manera a quienes, a los de la tribulación, los santos de la tribulación. El Espíritu Santo ordena a todos los que puedan oír o escuchar atentamente a la palabra de Dios con el deseo de entender y obedecer. Si alguno tiene oído, oiga. Aunque las sentencias en Apocalipsis 13 pueden parecer duras, Dios nos manda a escuchar atentamente. Él quiere que entendamos que cada santo es precioso para Él. Él vengará a las persecuciones de sus santos, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales va a haber un avivamiento del Imperio Romano, aunque va a ser un imperio diferente al antiguo Imperio Romano, debido a su mezcla de los demás imperios, vemos que sí tiene presencia romana. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor va a vengar la sangre de los apóstoles. ¿Y por quién los apóstoles fueron martirizados? Por el antiguo Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, es la continuidad en su nueva forma del avivamiento del Imperio Romano. Entonces dice aquí, básicamente, que si alguno tiene oído, oiga. Aunque las sentencias en Apocalipsis 13 pueden ser duras, Dios nos manda a escuchar atentamente a esto, ¿no? Él vengará la persecución de sus santos. Daniel 7:26 nos habla de cómo venga la persecución de los santos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hasta el fin, muy bien. Entonces, obviamente está hablando allí después de cuando nos muestra la visión de las bestias, ¿verdad? De las 4 bestias y cómo se sienta el rey y va a juzgar. Hablando de quién, de Cristo cuando venga y ponga su milenio sobre la tierra. Va a juzgar antes de empiece el milenio a las naciones. Al iniciar Apocalipsis, cuando Juan usó esta misma frase, añadió, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí es otra evidencia de que la iglesia no va a estar durante la tribulación. De otra manera lo hubiera mencionado aquí, ¿verdad? Entonces es claro. Apocalipsis 2:7a nos habla de eso, ¿verdad? Lo que en la era de la iglesia, que cada uno, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el 11a, en el 13a, en el versículo 29, en el capítulo 3, versículo 6, en el capítulo 3, versículo 13 y el versículo 22.
A todas las 7 iglesias les dice lo mismo. ¿Por qué Juan deja de añadir lo que el Espíritu dice a las iglesias en esta ocasión? Obviamente, sabemos que es porque la iglesia no está durante la tribulación en la tierra. Acordémonos que solamente la puerta del cielo se abre 2 veces en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4, versículo 1, después de que él le muestra las revelaciones de las 7 iglesias, para que Juan sea tomado, para que al revelarle que la iglesia está en el cielo. Capítulo 4 y 5 muestra la iglesia glorificada en el cielo de una manera representativa de los 24 ancianos que representan a toda la gente de todas las naciones, de todas las lenguas, hablando de la iglesia en el cielo. Y se vuelve a abrir en el capítulo 19 de Apocalipsis y viene ya nosotros vestidos de boda del Cordero, la iglesia va a descender. Entonces muestra muy claramente que esa es la razón por la cual él no dice aquí que lo que el Espíritu dice a las iglesias, él no lo dice porque la iglesia está en el cielo, amén. Dice, porque la iglesia ya habrá estado en el cielo por 3 años y medio. Aquellos que enseñan que el rapto tendrá lugar durante la tribulación necesitan considerar la exclusión deliberada de Juan de la iglesia aquí, ¿verdad? Es obvio esto. Acordémonos que ya para cuando esto esté pasando, ya han pasado 3 años y medio, se acaba de cometer, el anticristo comete la abominación desoladora cuando el templo sea edificado, y entonces la iglesia está en el cielo de hace rato ya por 3 años y medio. Por lo menos, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo hay entre el rapto y la iniciación del pacto de paz que da la iniciación a los 7 años de la tribulación. Sigamos pues con la exhortación para oír. Apocalipsis 13:10, ¿qué nos dice la palabra de Dios, por favor? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tremendo lo que el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno lo lleva a la cárcel, déjese llevar a la cárcel, ¿sí? Y si alguno mata a espada debe ser muerto, dice allí. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea que no se resistan, está diciendo a las autoridades, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que el Señor dijo? Que no resistáis al enemigo. ¿Se acuerda cuando Él está dando las bienaventuranzas? ¿Cierto? Muestra muy claramente que el Señor habla de la segunda milla, habla también que camina uno, camínale 2 millas, el que pone la mejilla, póngale la otra. Esa es la manera como Israel debe responder cuando sea perseguida durante la tribulación, hablando de los creyentes. El punto de este versículo es que a pesar de que los santos de la tribulación tendrán un enemigo feroz que los castigará cruelmente, no deberían perder la esperanza, la confianza en Dios. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados cuando seáis perseguidos, porque vosotros que es el reino de los cielos. A todas esas bienaventuranzas se le dieron a quién, a la Israel perseguida, porque así en la antigüedad persiguieron a los profetas de la antigüedad, ¿cierto? Hermanos, todo eso está apuntando hacia esto que está ocurriendo aquí. Ellos deberían de confiar en el Señor. Apocalipsis 13:10a nos dice allí, dice así: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Dios le dice a los santos de la tribulación que no se resistan a estos sufrimientos inevitables. Si son capturados y llevados a la cárcel, no deberían resistirse. Dios les librará en el momento apropiado, en el momento apropiado. Acuérdese que el Señor dijo que al principio es principio de dolores, los 3 primeros años y medio, pero luego los siguientes 3 años y medio son de severos dolores, intensos, ¿sí? Entonces vemos claramente aquí cómo van a ser perseguidos y Dios lo está preparando a ellos para dicha persecución. Apocalipsis 13:10b, vemos claramente entonces que Dios le dice que si alguno mata a espada debe ser muerto, o sea que no deben de defenderse de esa manera. Dios les recuerda a sus santos que los que viven por la violencia morirán por la violencia. Mateo 26:52. Estas palabras consolarán a los creyentes de la tribulación que se dejarán matar debido a que sabrán que sus asesinos serán debidamente ¿qué? Castigados. ¿Cómo sabemos eso? Por favor, Romanos 12,
del 17 al 21, por favor. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es, lo dijo el Señor, y se acuerdan las bienaventuranzas en Mateo 5, nos dice la palabra de Dios, las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y luego dice allí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, en este caso por el anticristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, a los que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Ellos iban a ser sal del mundo, hermanos. Ellos iban a ser la sal del mundo, ellos iban a ser realmente la luz de la tierra, ¿verdad? Durante la tribulación, y lo van a hacer. Lo está animando a que se preparen para dicha persecución. Apocalipsis 13, 10c. Aquí está la paciencia. En la Biblia de las Américas dice perseverancia y la fe de los santos. Dios animará a sus hijos santos a permanecer confiados, recordándoles que su terrible sufrimiento les dará la oportunidad de perdurar y crecer ¿en quién? Crecer en su fe, ¿cierto? Crecer en su fe. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 6, verdad? Romanos capítulo 6. Ellos van a básicamente identificarse con el Señor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y que dice allí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino ahora se están presentando como instrumentos de justicia. Cualquier persona que muere en la tribulación tendrá una gran ganancia, ¿sí? Tendrá gran ganancia. Salmo 116, 11, por favor, 15, por favor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada la muerte de quién, hermanos? De sus santos, de sus santos. Filipenses 1, 22 al 22. 20 al 22. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Así es. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en Apocalipsis capítulo 14, 13 dice, yo lo voy a leer, dice, oí una gran voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Dónde van a seguir? En el milenio, por medio de su resurrección. Perseverancia, viene del griego upomone. Literalmente significa perdurar bajo. Dios anima a los creyentes de la tribulación a permanecer pacientemente bajo el sufrimiento y confiar en Él para lograr el resultado correcto en el momento adecuado. Muy bien, vamos a ver el siguiente set de escape. Ese sería página 25 estamos, ¿verdad? Entonces vamos a 28. Página 28. Okay. Muy bien, aquí lo estoy abriendo.
Entonces vemos aquí, continuamos con Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18. La bestia de la tierra es un falso profeta que tornará al mundo hacia el anticristo, ¿cierto? Ya vimos la bestia, la primera bestia que vino ¿de dónde, hermanos? Del mar. Según Daniel nos dice que las bestias todas venían del mar. ¿De quién? De las 4 bestias que describió, ¿verdad? Todas venían del mar, porque todas describen la dominación gentil sobre Jerusalén, sobre los judíos. Por eso Daniel describe sobre todo es el poder gentil sobre la nación de Israel. Fue escrito para que Israel sepa sobre quién iba a ser sometida, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver la segunda bestia de la tierra, ¿cierto? Aparece una segunda bestia, hermanos. Apocalipsis 13 del 11 al 18 nos describe esta bestia. La bestia de la tierra es un falso profeta que tornará al mundo hacia el anticristo. Hacia el anticristo. Mire que el anticristo, él toma el lugar de Dios. No solamente él va en contra de Dios, sino que también toma lugar de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Toma el lugar de Cristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando entró en su ministerio terrenal? ¿Por quién fue anunciado como su precursor? ¿Quién fue? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista fue la voz en el desierto, fue el que lo introdujo a él. ¿A quién? A Israel, ¿cierto? Le presentó al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, algo similar va a ser aquí, en este caso, ¿quién? El anticristo, ¿verdad? Va a tener a su falso profeta. La bestia de la tierra es un falso profeta que tornará al mundo hacia el anticristo. En este pasaje vemos a 3 bestias que formarán una trinidad impía. No podemos estar seguros del texto si esta trinidad impía será un engaño intencional o mera coincidencia. De cualquier manera, sus similitudes con la Santa Trinidad son notables. Usted sabe que siempre Satanás quiso ser como el Altísimo, ¿se acuerdan? Y por eso fue destronado allí en Isaías capítulo 14. Pues bien, él va a querer hacer algo similar, pero nunca igual, pero es similar. ¿Qué hace él aquí? Vemos aquí que él va a tipificar una Trinidad. ¿Y cómo estará formada la Trinidad diabólica o la Trinidad impía? Está conformada por el dragón, la bestia que sale ¿de dónde? Del mar, ¿cierto? La bestia que está esperando a la que sale del mar, que se llama el dragón, que es Satanás, la cual fue lanzada ¿de dónde? Con Miguel, que los despojó del cielo y fue a la tierra, ¿verdad? Y luego tenemos la bestia del mar, que ella era aquella bestia que el dragón estaba esperando que saliera para luego poseerla y poder darle el empoderamiento para que tenga poderes engañosos, el anticristo, ¿verdad? ¿Y quién es esa bestia que sale del mar? Es el anticristo. Y vimos que está conformado entonces con una mezcla de los 7 reinos anteriores y formado ¿por qué? Con 7 cabezas. Tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, porque en su última forma es como los pies de la estatua de Nabucodonosor, el avivamiento del Imperio Romano, y va a gobernar a través de 10 regiones o 10 naciones, el mundo entero, o 10 reyes, ¿verdad? Y tenemos la segunda bestia, ¿cierto? Que vimos que si la bestia, el anticristo, sale del mar de las naciones gentiles, vemos la otra que sale entonces de la tierra, hablando del falso profeta, ¿cierto? Casi siempre cuando habla de la tierra, la palabra de Dios nos refiere a la nación de Israel. En mi opinión, yo pienso que el falso profeta, para poder engañar a Israel, para que reciban a aquel como el Mesías, entre comillas, debe ser alguien de buena credibilidad dentro de ¿qué? Dentro de los judíos ortodoxos o quién sabe qué de Israel, un líder en Israel, ¿verdad? Entonces es representado como un cordero con unos cachos pequeños que habla grandes cosas. Entonces el dragón, veamos la Trinidad, vemos el dragón rojo que es Satanás, ¿verdad? Aquel que fue despojado del cielo y que ahora venía con gran ira con la segunda mitad de la tribulación ¿para qué? Para hacer estragos en la tierra. Entonces vemos Apocalipsis 12 del 7 al 11, por favor lo puedes leer. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar
ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien. Entonces vemos que el dragón rojo es Satanás, cuyas acciones parecen imitar a las de Dios el Padre en cuanto al rol, posición y autoridad. Recordemos que él es el que le da la autoridad a la bestia, ¿no? Al anticristo. Él diabólicamente reflejará la relación de Dios el Padre con Dios el Padre, con el Hijo de Dios, o cómo él da cómo él da su autoridad al anticristo junto con el poder, el liderazgo y un trono. Y es verdad, es el anticristo quien le da el poder, el liderazgo y su trono, ¿verdad? Entonces Apocalipsis 13 del 2 al 4 nos muestra eso, hermano. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces usted ve allí, ve al dragón rojo, que es el que le da el poder a la bestia, al anticristo, ¿verdad? Y vemos que tiene similitud. Satanás, el dragón rojo, es tipificado entonces con 7 cabezas. ¿Cómo es el anticristo? También tiene las 7 cabezas. Entonces, como el aspecto espiritual que entra en él, lo posee y comienza a ejercer dominio a través de ¿quién? De la persona del anticristo. ¿Se acuerda que Jesús decía que no podía hacer nada por sí mismo si no hubiera dado el Padre? ¿Cierto? La autoridad del Padre. Entonces, de igual manera, el anticristo va a tomar la autoridad de la bestia para hacer sus cosas, ¿verdad? El poder. En Apocalipsis 13, del 1 al 10, vemos entonces que la bestia del mar es el anticristo. La bestia del mar es el anticristo que parece imitar a Dios el Hijo cuando sufre una herida aparentemente mortal, como la vimos anteriormente. Parece resucitar de entre los muertos como lo hizo Dios el Hijo Jesucristo. Y todo el mundo lo va a alabar a Él y va a decir: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? ¿Verdad? Y ya vimos entonces, por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4 y versículo 9, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está, y se hace pasar por Dios, sentándose en el templo como si fuera Dios. Recuerden que Él va a hacer la abominación desoladora, ¿verdad? Y va a desacrar el templo. Entonces vemos muy claramente eso. Ya también vimos el versículo 9, ya lo vimos, ya lo leímos. Entonces aquí vemos muy claramente que la bestia del mar es el anticristo, y lo hemos representado en la bestia con 7 cabezas y en una de sus cabezas con 7 cuernos, con 10 cuernos. Entonces la bestia del mar representa tanto el imperio mundial como a su dictador, su líder, el anticristo, ¿verdad? El anticristo. Veamos un poco acerca de los títulos del dictador mundial por venir, hablando del anticristo, ¿verdad? Él es conocido como el cuerno pequeño que sale en medio de los 10 cuernos, ¿sí? En Daniel capítulo 7, versículo 8, que habrá grandes cosas. Es el príncipe que ha de venir en Daniel 9, 26, el que va a hacer la abominación desoladora, el que va a hacer el pacto con Israel por 7 años y luego la abominación desoladora a la mitad,
cuando rompe su pacto a la mitad de la tribulación. También es conocido como el rey voluntarioso, o sea, que hace conforme a lo que le venga en gana. Daniel 11:36. También es conocido como el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. También es conocido como el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, el mismo versículo. También es conocido como el anticristo, primera de Juan 2, 18, 22, que el Señor nos alerta a través del apóstol Juan. El jinete del caballo blanco, Apocalipsis capítulo 6, 2, cuando viene como un hombre de tratado de paz. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ven los títulos del dictador mundial por venir. Son algunos de esos títulos, los más relevantes. La bestia de la tierra, el falso profeta. Apocalipsis 13, del 11 al 18, nos hablan de él. La bestia de la tierra es el falso profeta. Sus acciones reflejarán el papel de Dios, el Espíritu Santo, de la manera que el Espíritu Santo exalta al Hijo dentro de la divinidad. De igual forma, el falso profeta obrará para apuntar a la humanidad hacia la adoración del anticristo, la bestia del mar. Cuando Jesús fue presentado en el río Jordán, y para poder identificar Juan quién era aquel que bautizaba con el Espíritu Santo, bajó el Espíritu Santo a manera de ¿qué? De paloma, y habló una voz desde el cielo, ¿verdad? De igual manera la bestia quiere tipificar algo así, ¿sí? Quiere tipificar algo así, quiere tener su vocero, aquel que le vaya a presentar como que él es verdaderamente el Mesías que Israel necesita, ¿sí? Entonces vemos claramente que eso así va a suceder. Apocalipsis 13, 12, por favor, si lo puede leer. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Mire que el énfasis está en la obra supuestamente de resurrección que aquel anticristo va a hacer, ¿verdad? Y va a decir, este es el Mesías. Entonces la bestia, la tierra, el falso profeta le va a confirmar a Israel que este es el hombre que ellos siempre han estado buscando, ¿verdad? La bestia, la tierra, vemos el falso profeta, lo vemos allí como un cordero y básicamente nos lo describe con que tiene los cuernos ñatos, ¿verdad? Y que habla, pero habla grandes cosas. Su poder está básicamente en su boca. Y también va a tener poder para hacer milagros y prodigios, porque la bestia le da la autoridad para que pueda hacer eso, ¿verdad? Y obviamente Satanás está detrás de todo eso. Apocalipsis 13, 11a. Después vi otra bestia. Esta bestia no es la que se describe en el versículo 1, el anticristo y su reino, sino más bien la tercera persona de la Trinidad impía, ¿sí? Este toma el lugar como si fuera el Espíritu Santo, como el ungido, ¿sí? Que va a mostrar quién es verdaderamente el anticristo. Apocalipsis 13 del 11b nos dice así la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba ¿qué? Como dragón. Juan vio a esta bestia que subía de la tierra en comparación con la de anticristo que subió del mar, las naciones. Esta bestia vendrá de la tierra seca. Pero les digo que posiblemente pienso que viene de la nación de Israel. Al fin y al cabo, Israel tiene que ser engañada, ¿verdad? Creer la mentira. Cuando diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. Confirmará el pacto con muchos. Apocalipsis 13, 11c. Y nos dice allí claramente, pero hablaba como dragón. O sea que este hombre tiene apariencia de piedad, ¿cierto? Pero con su boca habla como un dragón. Apocalipsis 13, 11c nos lo dice. Esta bestia tendrá 2 cuernos ñatos o achaparrados, como los de un cordero, pero hablará con vozarrón de un dragón. Su convencimiento vendrá de su boca. Sus cuernos de cordero serán pequeñas protuberancias
que simbolizan su poder político limitado. Su poder gobernante será insignificante en comparación al del anticristo, ¿verdad? Por eso nos dicen que unos cuernos más pequeños. La característica más importante sobre él en este contexto es su voz. La comunicación será su principal contribución a la Trinidad impía. A la Trinidad impía. Apocalipsis 13, 12a. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo. El falso profeta dirigirá a la gente hacia el anticristo. Para convencerlos a adorar a la bestia, usará poderes satánicos, milagros, como también su magnífica voz. Su magnífica voz. Acuérdense qué es lo que buscaba Israel, hermanos. Si los griegos buscaban sabiduría, los romanos buscaban poder, gloria, pero los judíos buscaban señal. Y por estas señales van a ser ellos que engañados, hermano, engañados, ¿verdad? Y ahí termino mi parte. Entonces esta segunda bestia va a tener su poder en la boca, hermano, y va a convencer a la gente para que adoren ¿a quién? A la bestia, al anticristo, ¿verdad? Tremendo. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, Señor. Y gracias porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y sabemos que un día tú vas a aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás, Señor. Y sabemos que un día tú vas también a derrotar al anticristo y al falso profeta los vas a echar vivos al lago de fuego, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos has redimido, Señor, de toda nación, de toda lengua. Y te damos la gloria y la honra porque ahorita en la dispensación de la iglesia tú nos has hecho dignos de escapar de aquella hora venidera, Señor, hablando de la tribulación. Y gracias, Padre, ayúdanos a no andar nosotros en glotonerías o en cosas así, Señor, sabiendo de que aquel día se acerca, aquel día en el cual el rapto va a suceder en cualquier momento, Señor. Sabemos que es inminente, no sabemos si puede suceder ahorita mismo, puede suceder mañana o quizás puede que le suceda a la siguiente generación, pero sabemos muy bien, Señor, que nosotros debemos de estar caminando conforme al Espíritu, Señor, para no satisfacer los deseos de la carne. Bendícenos pues, Señor, y gracias por habernos enseñado esta sección. En Cristo Jesús. Amén.